Hola chicos, con los 3 minutos antes de entrar a la cuarentena estábamos viendo las leyes de Newton. Entonces ahora voy a hacer un pequeño repaso para mostrarles luego algunos ejercicios para que puedan después hacer una práctica. Entonces, las leyes de Newton son tres. Tenemos la primera ley. La primera ley se llama ley de la inercia y habla de que si un cuerpo está quieto, quiere seguir quieto, y si está moviéndose, quiere seguir moviéndose con una velocidad constante y en línea recta, siempre y cuando la suma de fuerzas es igual a cero. Matemáticamente se representa así: sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a cero si es que el cuerpo está quieto o se encuentra con velocidad constante. Entonces, cuando se hacen los ejercicios, siempre se tiene que ver si el objeto está quieto o si está con velocidad constante. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Por otro lado, esta ley de la inercia significa que si sobre este objeto actúan varias fuerzas, una, dos, tres fuerzas, y estas tres fuerzas suman igual a cero, este objeto se está moviendo con velocidad constante o está quieto. Esa es la primera ley de la inercia en forma simplificada. Recuerden además que la idea de estar moviéndose con velocidad constante significa que va en la misma dirección, en línea recta y manteniendo esa velocidad. Por otro lado, tenemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la ley de la masa y habla de tres magnitudes específicamente. Habla de la fuerza, de la masa y de la aceleración. Entonces, esta ley dice, si yo tengo dos masas distintas, una pequeña y una mucho más grande, aquí tengo una masa grande y aquí tengo una masa pequeñita, y a estas se les aplica la misma fuerza, una fuerza constante, digamos de 10 newtons, y también a esta se le aplica una fuerza de 10 newtons, obviamente la que va a acelerar más es la que tiene menos masa. Entonces aquí la aceleración es grande. Y si aplicamos la misma fuerza sobre una masa mucho más grande, la aceleración será pequeña. Entonces, la primera relación que se muestra es la relación entre masa y aceleración. Cuando se aplica la misma fuerza sobre masas distintas, si la masa es pequeña, la aceleración será grande. Y si la masa es grande, la aceleración será pequeña. Al mismo tiempo, vemos la otra relación. ¿Qué pasaría si la masa es constante? Es decir, yo tengo dos masas iguales, pero aplicamos fuerzas distintas. Aquí una fuerza pequeña y aquí una fuerza grande. Las dos masas son iguales en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Fuerza pequeña y fuerza grande. ¿Qué es lo que pasa con la aceleración? La aceleración también será grande si la fuerza es grande, y si la fuerza es pequeña, la aceleración será pequeña. Por lo tanto, la segunda ley de Newton muestra la relación entre estas tres magnitudes, la fuerza, la masa y la aceleración. Recordemos entonces, si la fuerza es constante, cuando la masa es pequeña hay gran aceleración. Cuando la masa es grande hay pequeña aceleración. Si la masa es constante, como en este caso, y yo aplico poca fuerza, aceleraré poco, y si aplico mucha fuerza, aceleraré mucho. Esta segunda ley nos habla en forma matemática y dice que la sumatoria de fuerzas cuando un objeto acelera va a ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, si veo que un objeto no tiene velocidad constante, que esto no ocurre, la primera ley no ocurre, significa que ocurrirá la segunda ley donde dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Finalmente, la tercera ley de Newton habla de la acción-reacción. La ley de acción y reacción simplemente, en términos banales, podríamos decir, tú no puedes tocar sin ser tocado. Es decir, que cuando se hace una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo te devuelve la misma fuerza, pero en sentido contrario. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la Tierra y aquí está un satélite, la Tierra le hace fuerza al satélite como el satélite le hace fuerza a la Tierra. El valor de la fuerza es la misma, pero ¿por qué no se mueve la Tierra? Porque aquí aparece la segunda ley.
Como la masa de la Tierra es mucho más grande que la del satélite, es mucho más probable que el satélite se mueva en vez de la Tierra. Entonces, estas son las tres leyes de Newton. Las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver ejercicios son: segunda ley, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y primera ley, sumatoria de fuerzas igual a cero, siempre y cuando estemos con el objeto quieto o velocidad constante.